Hola, hola, muy buenas. Vamos esperando un poquito, muy buenas. Y ya os vais uniendo por ahí. Hola Mónica, hola Milagros, María José. Bueno, ya voy viendo que os vais uniendo un montón. Después de la semanita pasada sin directo, que era festivo en Madrid y además era el cumple de mi madre, y quería reservarme la mañanita, que por la tarde tenía curro. Pues volvemos a los directos, chicas, y algún chico que puede que haya por ahí. Hola Mamen también, Verónica. Pues muy buenas. Pues vamos con una serie que de hecho os adelantaba hace un par de semanas que me apetecía iniciar, que tiene que ver con diferentes emociones. De esas emociones a las que llamamos difíciles o desagradables, sí, va a quedar grabado, luego lo subiremos por ahí. Como hoy que abordaremos el miedo, el próximo lunes que abordaremos la ira o el enfado, como lo queramos llamar, y el siguiente que abordaremos la tristeza. Y luego ya veremos cómo vamos siguiendo. De hecho, si tenéis peticiones especiales por ahí, pues ya sabéis que me las podéis ir haciendo llegar. Y hoy he titulado el directo Del miedo a la confianza. Aunque muchas veces digo que lo contrario del miedo no es la confianza, es el amor, pero bueno, vamos a ir entrando un poquito por ahí. Teniendo esto presente, sí quería iniciar este directo con una pequeña historia que creo que viene muy al hilo de lo que vamos a hablar y que tiene que ver con un león que estaba muy sediento y de hecho pues llegó a una zona en la que encontró que había un pequeño lago con agua clara y se decidió a ir a beber por allí, ¿no? ¿Qué ocurrió con nuestro león? Pues que cuando se acercó al agua para ir a beber, resulta que mira en el lago y al ver su reflejo se asustó. Pensó que aquí había un león y dijo, ¡buf! Este parece un lugar peligroso. De modo que decidió esperar un poquito a ver si aquel león se marchaba del lago y quedaba disponible para beber él. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que cada vez que se acercaba al lago pensando que el león ya no estaba, pues cuando iba a beber agua, el reflejo propio, su propio reflejo, le volvía a asustar. Estaba ya tremendamente sediento y bueno, pues llegó un momento incluso que dijo, mira, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y entonces abrió las fauces para rugir y asustar a aquel león. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que el otro león también abrió las fauces, total que se asustó más. Y así pasó el tiempo, pero llegó un momento que ya dijo esto que decimos a veces también las personas, ¿no? De perdidos al río. Y entonces decidió meter la cabeza en el agua y realmente beber. Y claro, ¿qué pasó? Pues lo que imagino que ya imagináis todas, ¿no? Que es que una vez que metió la cabeza en el agua, aquel león desapareció. Y es que efectivamente los miedos, la mayoría de las veces, y digo la mayoría y casi me atrevería a asegurar que el 90 y mucho por ciento de las veces, realmente son inventados, son imaginarios y responden a la palabra inglesa, ¿no? Que nos dice fear, que es el acrónimo de falsa evidencia aparentemente real. ¿Y por qué falsa? Y ahora me vais escribiendo por ahí lo que os apetezca, ¿no? O las dudas que os surjan. Pues falsa porque realmente la mayoría de nuestros miedos son imaginarios, están en nuestra mente. De hecho, si quieres, puedes ahora pensar en cualquier miedo que tengas, ¿no? En alguna preocupación, algo que te genere ansiedad y si quieres incluso lo puedes escribir por ahí en este espacio que tenemos para compartir y pregúntate, ¿ese miedo es una amenaza que está aquí y ahora, en este momento, está en tu realidad o es algo que está en tu cabeza? Y es que la mayoría de nuestros miedos son inventados o imaginarios. De hecho, podemos distinguir dos tipos de miedos. Los miedos reales, que tienen que ver con amenazas que están sucediendo realmente aquí y ahora, las que nos vemos sometidos en este mismo instante, y los miedos imaginarios, que son la mayoría de los que tenemos, que tienen que ver con esta actividad mental que tenemos los seres humanos que nos invita a adelantarnos con los famosos y síes, todo eso que nos preocupa y que creemos o anticipamos en un momento dado que puede pasar y que puede ser algo negativo. Por eso digo que
el miedo es una falsa evidencia. Ahora, ¿por qué evidencia? Pues porque es verdad que para ti, cuando ese pensamiento está en tu mente y te identificas con él y le das credibilidad y por lo tanto te lo crees, ¿no? O no lo cuestionas como mínimo, pues parece que es real. Por eso decimos que es una falsa evidencia, porque esa evidencia tú de algún modo te la crees. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea algo aparente y por lo tanto no sea cierto? Pues que nuestros miedos tienen todo que ver con nuestras creencias y con nuestros pensamientos. Seguro que si ahora piensas en una persona para la cual es real que el mundo es un lugar incierto y lleno de peligros, donde cualquier cosa te puede pasar, es muy diferente una persona que vive con esa creencia que otra persona que vive con otra que ojalá sea la tuya, que es esta de el mundo es un lugar lleno de infinitas posibilidades para crear, trabajar, divertirse, ¿no? Donde tenemos alrededor posibilidades de disfrutar. Y claro, el hecho de que tengamos una de estas creencias raíz o la otra, pues va a condicionar mucho todas estas cosas que anticipamos cuando de repente aparece algo nuevo. Porque cuando decía que el miedo es una falsa evidencia aparentemente real, nos podemos preguntar qué es lo real. Y lo real cuando tenemos miedo habitualmente es que hay algo nuevo, que hay algo incierto, algo desconocido, algo que no sabes cómo va a salir, algo que quizá salga bien o quizá aprendas de ello, porque en la vida solo hay dos opciones, ya lo sabes, ¿no? Una es ganar y la otra es aprender. Y cuando hay algo que es nuevo, tendemos a preocuparnos. Y ya sabes que preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Porque es verdad que cuando hay algo nuevo, nuestro cerebro lo puede interpretar como algo amenazante porque no sabemos cómo va a salir. Ahora, en esos casos tenemos dos opciones. Una es estar alertas y otra es estar atentas. Y obviamente estar atento, estar atenta nos ayuda. Ahora, estar alertas no nos ayuda. Porque ¿qué pasa cuando nuestro cerebro se pone alerta? Pues lo que sucede es que tus músculos se contraen, que tu tensión arterial aumenta, que de hecho la sangre se va a tus músculos esqueléticos grandes, esto es a tus piernas, por si tienes que salir corriendo. Claro, si la sangre se va a tus piernas, ¿qué pasa con tu cabeza? Incluso hay esa expresión que dice algo así como se ha quedado pálido de miedo. Y si, claro, si en tu cerebro no hay sangre, pues puedes elaborar realmente las mejores ideas creativas, oportunidades que se te ocurran para trabajar con eso que la vida te traiga, o tu cerebro está bajo mínimos, ¿no? Con el radar puesto por si hay que irse por patas. Por lo tanto, cuando generamos esa alerta ante lo que tu cerebro anticipa como una posible amenaza, que acuérdate de que es algo que se cuenta a tu cerebro y tú no tienes por qué darle credibilidad, de hecho puedes cuestionártelo, pues en ese momento, obviamente, ¿qué le pasa a tu mente? Que solo se enfoca en eso que para ella puede ser amenazante o peligroso y por lo tanto perdemos de vista todo lo que hay alrededor y en ese perder de vista todo eso perdemos un montón de oportunidades y posibilidades. Hasta aquí, ¿qué es el miedo? Acuérdate, falsa evidencia aparentemente real, solo aparentemente. Os decía, hay dos tipos de miedo, los que son reales. Yo qué sé, si ahora de repente viene alguien a atracarnos, si viene el león ese que estaba muerto de sed y viene a devorarnos, y los que son imaginarios, que tienen que ver con nuestros pensamientos, que tienen que ver con esa tendencia de la mente a anticiparse en esto que es una frase muy buena de Mark Twain, que dice algo así como: en la vida he tenido muchísimos problemas que nunca han existido. ¿Por qué no han existido? Porque estaban aquí. Por lo tanto, vamos a irnos a ocuparnos en lugar de preocuparnos, que es tratar de ocuparnos antes de tiempo de algo que no nos podemos ocupar porque es que no está ocurriendo. Y como no está ocurriendo, lo único que puedes hacer es entrar en un círculo vicioso de autoengaños, de preocupaciones ante algo para lo que no puedes hacer nada. Porque si finalmente eso ocurriese, que es poco probable, lo cierto es que te podrás ocupar de ello ¿cuándo? Pues cuando esté ocurriendo. En todo caso, en el presente lo que puedes hacer es planificar alternativas por si eso ocurre, pero eso no es preocuparte, eso es ocuparte.
ocuparte en el presente de generar algún escenario que te ayude a generar recursos, a incrementar tu confianza, por si en el futuro necesitas de esos recursos nuevos que estás cimentando y trabajando en el presente. Por lo tanto, vamos a ocuparnos más y preocuparnos menos. ¿Os parece? ¿Algún tipo correcto de miedo? Sí, Mónica, es correcto el miedo, correcto, ¿no? En el sentido de adaptativo. Con las emociones siempre hablamos de emociones adaptativas y emociones desadaptativas. Las adaptativas serían, en lo que nos pregunta Mónica, no las correctas. ¿Por qué? Pues porque una emoción es adaptativa cuando de verdad hay un peligro real, cierto, aquí y ahora, algo que está pasando, yo qué sé, de pronto oyes un ruido enorme y está ocurriendo algo grave, pues ese miedo es adaptativo, ¿para qué? Para salir corriendo de verdad. Entonces, cuando el miedo es adaptativo, que es cuando la amenaza es real, no es inventada, ¿para qué nos sirve el miedo? Pues obviamente para protegernos. Entonces, en ese caso sí que salimos corriendo o, yo qué sé, nos quedamos muy quietos por si el depredador no nos ve y pasa de largo, o nos defendemos de ese miedo. En ese caso el miedo es adaptativo. Ahora, ¿qué ocurre? Que habitualmente tenemos miedos a esas otras cuestiones que, como os digo, están en nuestra cabeza. ¿Y qué herramientas, qué cositas sencillas, ¿no? podemos empezar a hacer para, de alguna manera, gestionar esos otros miedos que no son adaptativos? Pues una cosa que podemos hacer y que es muy sencilla es llevar nuestra atención a otras cosas cuando de repente te das cuenta de que hay algo que te atenaza y que te genera miedo. Imagínate que te viene un pensamiento de algo que tienes que hacer mañana y por lo tanto no es aquí, no es una amenaza real que esté aquí y ahora, es que tu mente te cuenta algo que mañana podría pasar si acaso, bla, 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 bla. Bueno, pues tú de repente te das cuenta de que tu mente te trae ese pensamiento. Ok, pues ¿qué puedes hacer? Ayudar a tu mente a enfocarse en otras cosas. Y puedes desde contar colores, ¿y qué digo con contar colores? Pues te dices azul y empiezas a mirar a tu alrededor y ves cuántas cosas azules hay a tu alrededor. O te dices la C y empiezas a mirar a tu alrededor y ves cuántas cosas empiezan por la letra C. Y cuando ocupas tu mente en algo, como tu mente no puede tener su atención completa en dos cosas a la vez, pues aquel otro pensamiento que te está generando ese estrés, ese miedo, esa ansiedad, se va. Esto tiene que ver con una estrategia a la que llamamos activar nuestra parte racional. Porque cuando el miedo es imaginario, realmente no estamos con nuestra parte racional activa, sino que nuestra parte emocional, que tiene que ver con nuestro cuerpo y con lo instintivo, se está dejando secuestrar por algo que no está pasando. Si traes tu mente en ese momento, la activas, contando colores, contando cosas que empiezan por la letra A, repitiéndote un mantra, yo qué sé, contando del 100 hacia abajo de 3 en 3 o los números primos, lo que tú quieras, estás activando tu mente racional y estás quitando alimento a ese otro lugar, a esa parte emocional que está generando ese miedo. Por tanto, lo primero, activa tu parte racional. Otra cosita que puedes hacer, puedes empezar a desarrollar esa capacidad de hacer cosas nuevas cada día. Tengamos presente que el miedo, aun cuando sea inventado, tiene que ver con imaginar escenarios para los que nuestro cerebro piensa que no tenemos recursos, porque si tuviésemos recursos el miedo no aparecería. Claro, esto se refiere mucho a esta cosa que llamamos de salir de la zona de confort. Cuando yo creo que voy a estar fuera de la zona de confort, pues se puede generar ese miedo. ¿Qué pasa? Que si eso que te asusta no lo haces, ¿qué crees que le estás enseñando a tu cerebro? ¿Que eso es peligroso o que no es peligroso? Obviamente, si hay algo que de pronto se te antoja, bueno, a ti y a tu cerebro, que puede ser peligroso y no lo haces, le estás diciendo a tu cerebro, tienes razón, esto es peligrosísimo, por lo tanto no lo voy a hacer. De modo que, ¿cuál es la clave? Pues es ir exponiéndose poco a poco y de manera gradual a eso que nos asusta.
Porque cuando nos exponemos a eso y pasamos un ratito expuestos a eso, lo que va ocurriendo es que nos vamos tranquilizando y relajando, viendo que realmente no nos estamos muriendo. Y desde este lugar, esa activación del miedo, esa curva, ¿no?, que sube cuando el miedo aparece, empieza a descender y le empiezas a enseñar a tu cerebro que realmente eso no era peligroso. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Exponernos de manera gradual y con recursos con los que sientas que estás necesitando a eso que nos preocupa o que nos asusta. Ahí tienes otra clave. Para esto, ¿qué podemos hacer? Pues como os decía, podemos hacer cosas nuevas y diferentes. Vamos a proponernos, no te digo cada día, que igual es como, ¿y qué hago cada día nuevo? Aunque podría ser, pero ¿por qué no cada semana? Vamos a pensar cada semana en hacer una cosita nueva. Puede ser desde hacer un directo de Instagram, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Dar una pequeñita charla en algún lugar. Yo recuerdo alguna persona que en algún momento me compartió que le costaba muchísimo enviar audios de WhatsApp, porque esto de hablar en el audio tal le generaba estrés, ¿no? Pues hay cosas grandes y cosas pequeñas. Hay muchas cosas que podemos hacer que habitualmente no hacemos. Elige alguna. Y cada semana empieza a exponerte de manera gradual a esto. Hay una técnica muy bonita que trabajamos en nuestra especialización en inteligencia emocional. Bueno, hay dos. Te voy a compartir las dos, aunque obviamente, pues te voy a dar alguna clavecita, ¿vale? Hay una que tiene que ver con ¿qué es lo peor que podría pasar? La llamamos en crearte la quinta esencia del miedo. De modo que cuando se te ocurra algo, muy buenas Estela, cuando se te ocurra algo que te da miedo, te preocupa, escríbelo y pregúntate, ¿y si pasa esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y con la respuesta que te venga, pregúntate, ¿y si pasa esto otro? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y sigue tirando de este hilo. Haz esto 5, 6, 7, las veces que consideres necesario. Y te vas a dar cuenta de que prácticamente todos nuestros miedos tienen que ver con el miedo a vivir y con el miedo a morir. Y en último caso, incluso el miedo a vivir tiene que ver con el miedo a morir. Porque desde luego si hay algo que nos conduce a la muerte directamente es vivir, no hay otra cosa, ¿vale? Por consiguiente, y bromas al margen, aunque no es tan broma, todos nuestros miedos conectan al final con el miedo a morir. Y claro, desde ese lugar, si luego te vas a la razón, tú te preguntas, a ver, ¿y porque yo deje un audio en el WhatsApp me voy a morir? A ver, ¿y porque yo haga un directo en Instagram o envíe un artículo o de esta charla o haga esta sesión de coaching o me apunte a ¿me voy a morir? O porque tenga esta conversación difícil que estoy procrastinando con esta persona, ¿en realidad me voy a morir? Aunque la persona piense que soy un perro judío, aunque la relación se acabe, ¿me voy a morir? Y realmente la respuesta es no. Por lo tanto, desde ese lugar pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo hago esto? Y si eso ocurre, ¿qué es lo peor? La quinta esencia del miedo. Y otro ejercicio muy bonito que podéis hacer le llamamos desnudando nuestras preocupaciones. Ahora tiene que ver con pintar tu miedo. Y de hecho, algo que no hagas nunca en la vida, y estoy haciendo un nunca, que es una generalización muy grande, es quitarle, ¿cómo te diría? Quitarle importancia al miedo en el sentido de decir, qué tontería, ¿no? Porque acuérdate de que es una falsa evidencia aparentemente real, pero es aparentemente real, en el sentido de que cuando tú experimentas ese miedo, para ti ese miedo es real. Por lo tanto, por el hecho de que te digas qué tonta soy por pensar esto, eso no desaparece. Y sobre todo no hagas esto con los niños, porque cuando un niño tiene un miedo, para el niño ese miedo es real. Por lo tanto, si le dices qué tonto eres por pensar eso, qué tontería, eso es una tontería, lo que de alguna manera estás haciendo es no validar su emoción. Y con ello lo que vamos a conseguir es que repriman o reprimir nosotros nuestras propias emociones y dejarlas dentro. Y cuando está dentro sigue apareciendo una y otra vez hasta que le damos atención. Porque la emoción necesita que le demos atención, porque hay una intención positiva detrás de ese miedo, que es sentirse seguro, que es desarrollar recursos, que es confiar. Por lo tanto, como dice Estela, para los niños y para los adultos también pintar los miedos es muy importante, porque cuando lo pintas, lo sacas de dentro.
Y pintarlo puede ser darle un color, hacer una forma, lo que tú quieras, algo que realmente veas ahí fuera y con lo que puedas conversar. Por eso lo llamamos desnudando nuestras preocupaciones. Un miedo al que viéndolo fuera le puedas preguntar: hola, ¿qué tal? ¿Y desde cuándo estás aquí? ¿Y con qué conectas? Oye, ¿qué quieres contarme? ¿No? ¿Cuál es tu historia? ¿Y de qué me hablas? ¿Para qué me acompañas? Porque de ese modo, llevando nuestro miedo al lado, ni detrás para empujarnos a hacer cosas sin red, ni delante para impedirnos avanzar y no cumplir con nuestros sueños, al lado, llevando ese miedo al lado, podemos conversar con él y podemos tratarle de igual, y el miedo se sentirá atendido. Y cuando algo se siente atendido, ya no necesita darte tanto el coñazo, porque lo estás viendo, lo estás acogiendo, lo estás atendiendo. Y desde ahí empiezas a descubrir y a entender para qué están ahí esos miedos, qué es eso que estás necesitando. Por lo tanto, ya tenemos esa parte de activar nuestra parte racional, llevar nuestra atención a otras cosas para que no se quede capturada o secuestrada en esa amenaza aparentemente real. Ya tenemos también la quinta esencia del miedo, preguntarnos: ¿y qué puede ser lo peor que puede pasar? Y ya tenemos también esta posibilidad de sacar tu miedo fuera, pintarlo, escribirlo y conversar con él para entender de qué nos está hablando, dialogar con él. Por lo tanto, estas 3 clavecitas, herramientas, ya las tienes ahí para ti. Y recuerda que cuando no haces eso que te preocupa, le estás contando a tu cerebro que eso es muy peligroso. De modo que poquito a poco nos vamos poniendo en contacto con esas cositas que nos preocupan, nos asustan, para ocuparnos de ellas en lugar de preocuparnos por ellas. Mucho más de esto, para quien le interese, el 1 de junio empezamos un nuevo curso de especialización en inteligencia emocional, donde descubrimos mucho más sobre las emociones y sobre muchas otras cosas, porque trabajamos desde todos los dominios del ser humano, desde la mente, desde la emoción, desde el cuerpo y desde la energía o el espíritu. Y antes de cerrar este directo, hace unos días encontré una frase de Fernando Flores, uno de los creadores de la ontología del lenguaje, que no recuerdo, no te la voy a recitar tal cual. Ahora, me llamó la atención porque el resumen de lo que Fernando Flores nos dice en esa frase es que confiar es una elección, es una opción, y es una elección y una opción que construimos cada día. Y ahora sí vuelvo a algo que decía al principio: lo contrario del miedo no es solo la confianza, es el amor, porque el miedo nos contrae, el amor nos genera apertura, y la apertura nos ayuda a relacionarnos con la vida, con los demás y con nosotros mismos, y relacionándonos con la vida es como construimos nuestra confianza. Por lo tanto, compañeras, compañeros, pues a ir exponiéndonos gradualmente a esos miedos con apertura y con amor. Y desde ahí construiremos confianza. Pues un placer, y el próximo lunes seguimos con de la ira a la resolución, que es otra de esas disposiciones o actitudes que nos ayudan a lo que queramos conseguir en la vida, ir a por ello. ¿Cómo la puedes ver completa, José? Pues la subiré ahora en unos minutitos a mi muro, ¿vale? A Instagram, de modo que ahí la tendréis. Venga, un placer y muy buena semana. Muchas gracias a todas y a todos.